Buenas, nosotros somos Lucía Jiménez, Juan Baro y el que les habla, Manuel Díaz. Y os vamos a hablar en esta presentación acerca de la construcción de un motor eléctrico de corriente continua y electroimán, en el que venimos trabajando en las últimas semanas. A continuación voy a poneros el índice, donde Manuel primeramente hablará de las máquinas eléctricas, los motores de corriente continua y los motores de corriente alterna, y su clasificación. Por otra parte, Juan hablará de los motores monofásicos y yo hablaré de los trifásicos. Una vez terminada dicha presentación, procederemos a ver un vídeo del montaje del trabajo. Y finalmente, Juan expondrá las semejanzas que tienen la presentación y el montaje. Empezamos explicando qué son las máquinas eléctricas y sus diferentes aplicaciones. En primer lugar, podremos decir que las máquinas son dispositivos creados para transformar la energía. Son el resultado de la aplicación de los principios del electromagnetismo y en particular la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas lo hacen de manera que los generadores transforman la energía mecánica en eléctrica. Los motores transforman la energía eléctrica en mecánica y los transformadores transforman la energía eléctrica en otra energía eléctrica. Podemos encontrar máquinas eléctricas en todos los ámbitos de nuestra vida. De entre los motores eléctricos mencionados, es mucho más habitual el uso de los de corriente alterna, entre otras causas por la dificultad de distribución de la corriente continua. A continuación pasamos a hablar acerca de los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua son generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua, y motores que convierten energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica. La corriente continua presenta grandes ventajas, entre las cuales está su capacidad para ser almacenada de una forma relativamente sencilla. Esto, junto a una serie de características peculiares de los motores de este tipo de corriente y de aplicaciones de procesos electrolíticos, entre otros, hace que existan diversas instalaciones que trabajan basándose en la corriente continua. Posteriormente pasamos a definir los motores de corriente alterna. En este caso, los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. De forma análoga a los motores de corriente continua que hemos visto anteriormente, los motores de corriente alterna están constituidos por un estator que contiene al inductor y un rotor que contiene al inducido. Y el rotor y el estator están separados por el entrehierro. Las diferencias estriban en que los motores de corriente alterna, el inductor es alimentado por corriente alterna, con lo cual se crea un campo magnético giratorio, que induce corriente sin necesidad de que el inducido sea alimentado por una corriente. Los devanados del estator se llaman también polos magnéticos. Los polos de un motor siempre son pares. Ya lo siguiente sería la clasificación de estos motores de corriente alterna. Comenzaríamos diferenciándolos por su velocidad. Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán, que gira a la misma velocidad que el campo. En este caso tendremos un motor síncrono. Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado, sometido a inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y, por tanto, la fuerza de Lorentz. El giro será más lento que el del campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asíncrono o de inducción. Aquí podemos ver en esta diapositiva una breve demostración de las diferencias entre el motor asíncrono y el motor síncrono. Ya pasaríamos a la constitución del motor, que se divide en dos partes. El motor con rotor bobinado, en el que el rotor está formado por 3 devanados de hilos de cobre conectados en un punto en común, y el motor con rotor en jaula de ardilla. El rotor estaría formado por unas barras metálicas de cobre o aluminio, unidas en sus extremos a 2 anillos o coronas, también de metal, lo cual le da el aspecto de la jaula ya comentada. Y ya finalmente, dentro de esta clasificación, diferenciaremos entre motores monofásicos y motores trifásicos respecto a la corriente de alimentación. El motor monofásico se alimenta de corriente monofásica, necesita un devanado auxiliar o de arranque, desfasado 90 grados con respecto al devanado principal, que, una vez arrancado el motor, se desconecta del circuito. También estaría el motor trifásico, que se alimenta de corriente trifásica con 3 bobinados en el estator. Por lo que ya habríamos finalizado la clasificación de los mismos. El motor monofásico síncrono es un motor idéntico al motor de corriente continua, con excitación en serie. Aún así, en corriente alterna, el funcionamiento del motor se basa en el acoplamiento de varios campos magnéticos que giran al unísono. Para que se produzca este acoplamiento, el rotor tiene unas bobinas unidas a un colector formado por delgas
en serie con las bobinas del inductor. Un par de escobillas aplican la corriente al rotor. Por lo tanto, el mismo rotor puede funcionar tanto con corriente continua como con alterna, pero además puede funcionar como dinamo, como es en el caso de la bicicleta. En las siguientes imágenes, en las cuales se ve desmontado un motor monofásico síncrono, podemos apreciar sus partes: el interruptor centrífugo, el condensador, el estator, el rotor, el ventilador, el eje de giro, y en la imagen que está más a la derecha podemos ver el circuito eléctrico en el cual se ven las bobinas y algunas de sus partes. A continuación yo voy a poner los motores de corriente alterna trifásicos. Empezaré por los trifásicos síncronos. De forma similar a los motores monofásicos, estos consiguen un campo magnético giratorio. El motor trifásico síncrono tiene un rotor constituido por un electroimán. No es un motor muy corriente por la complicación que supone alimentar el inductor con corriente alterna y el inducido con corriente continua, pero su velocidad de giro es fija e igual a la del sincronismo. Ahora hablaré de los trifásicos asíncronos. El funcionamiento de estos motores es totalmente análogo al de los motores monofásicos de inducción. Por ejemplo, tiene un campo magnético giratorio, inducción de corriente en el rotor por causa del campo que gira a mayor velocidad que el propio rotor, y además posee fuerza de Lorentz y fuerza de atracción magnética. En cuanto a los tipos de conexiones, podemos apreciar que se pueden realizar dos tipos de conexiones en el inductor. Por un lado, podemos realizar la conexión en estrella, la cual, como podemos observar en la siguiente imagen, se unen los extremos de las tres bobinas y cada uno de los extremos libres se conecta a cada uno de los cables de fase, R, S y T, de la red eléctrica. Y por otro lado, la conexión en triángulo, en la cual se une cada final de una bobina al principio de la bobina siguiente, y no es necesario el conductor neutro. De esta forma, cada bobina está sometida a tensión de línea. A continuación vamos a ver cómo se ha montado el siguiente proyecto. Lo primero y principal sería identificar los objetos que vamos a necesitar para la realización del siguiente trabajo. En la foto podemos ver que hemos necesitado un portapilas, imán, cinta de doble cara, pilas, pinzas eléctricas, una lija, un soporte, tornillos, un cable enrollado de cobre y bisagra. A continuación pelaremos los cables del portapilas para poder meterlos por las pinzas eléctricas por sus respectivos colores. En el siguiente vídeo podemos ver cómo lo hemos hecho y en la siguiente imagen ya podemos ver cómo quedaría completo. Con el destornillador atornillaremos la bisagra a las torres de plástico tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. Hacemos el mismo proceso pero atornillando los soportes, la torre de plástico y el portapilas a la placa. Además, pegaremos el imán con cinta de doble cara. Con el hilo de cobre enrollado y la lija vamos lijando hasta que se quite el recubrimiento completamente y así pueda conducir la electricidad mejor. Por último, colocaremos cada uno de los extremos del rollo de cobre en la bisagra y conectaremos las pinzas a esa. Una vez puestas las pilas, nuestro proyecto debería funcionar perfectamente, tal y como se ve en el siguiente vídeo. Apreciar que el motor que hemos montado es un motor de corriente continua, ya que transforma la energía eléctrica continua en energía mecánica. Podemos apreciar también que se trata de un motor síncrono monofásico y con rotor bobinado, y además en él podemos distinguir varias partes, entre ellas un estator, un rotor creado gracias a un electroimán que genera un campo magnético, el inductor, el inducido, que sería el hilo de cobre que rota, y la batería o la pila, que es la cual genera la energía eléctrica.